Ya, chiquillos, entonces para la próxima clase necesito un ensayo literario sobre Pedro Páramo. ¿Pero cómo hago un ensayo literario? ¿Cómo que cómo lo hago? Usted ya debería saberlo. Pero... Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision saw... Mirando la calle. De seguro en el colegio, en el liceo, en la escuela, les han pedido que hagan un ensayo literario. Quizás en esta cuarentena los profesores los mandaron a hacer un informe de un libro y ustedes no saben cómo hacerlo. Pero, ¿cómo se hace un ensayo? Hay muchas formas de hacer un ensayo literario. De hecho, cada profe de repente da sus reglas. Pero nosotros vamos a plantear una forma de que su ensayo vaya para el 7. De repente, puede que le entreguen una estructura. Ciñase a esa. Si no es el caso, esto le puede servir. Primero, recordar que el ensayo es un tipo de texto donde lo más importante es que sea subjetivo. Lo importante en el ensayo es la argumentación que uno da sobre una obra. Por lo tanto, si yo copio y pego del Rincón del Vago, ¿me sirve? No, para ¿De nada. Wikipedia? No, y los profes ya cachamos todas esas mañas. Chiquillos, y sabe al tiro cuando- uno copia lo que usted escribió y lo pone en Google y sale al tiro donde lo sacó. No lo haga. No lo haga, ya sabemos que lo copió. Entonces, para empezar, recordemos que un ensayo necesita una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿cierto? Consta de 3 grandes partes. Entonces, vamos a partir con la introducción. La introducción tiene su propia estructura. Lo primero que podemos hacer en un texto es comenzar con la biografía del autor. Ahora, no es necesario profundizar en cuántos hermanos tuvo, ni cuántas veces se casaron sus padres. No, datos importantes. ¿Qué le interesaría a usted saber sobre ese autor? ¿Quién es? ¿En qué año vivió? Sus grandes reconocimientos y sus grandes obras. Listo. Vamos a tomar como ejemplo a nuestro señor Juan Rulfo con su gran novela Pedro Páramo. En la primera parte de la introducción tendríamos que hablar sobre el señor Juan Rulfo. ¿Sí? No más de un párrafo. No. ¿Quién es? ¿Cierto? Claro. Segunda parte de la introducción. Una reseña, un resumen muy breve, explicándonos más o menos a grandes rasgos de qué se trata. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de Pedro Páramo? Pedro Páramo nos cuenta la historia de Juan Preciado, que va a buscar a su padre, Pedro Páramo, en un pueblo fantasmal. Un pueblo que representa a la muerte total. Comala. Con eso, en sus palabras, están. Cortito. Se supone que el profe ya leyó el libro, entonces no necesitamos que nos cuente todo el libro de nuevo. ¿Ya? Exactamente. Hacer un ensayo literario o un informe no significa contar de nuevo la historia. Por favor, no cuente de nuevo la historia. Siguiente punto, el contexto de producción. Es súper importante saber en qué momento se crea esta obra, ya para saber cómo se relaciona la historia que nos están contando con lo que está ocurriendo en el mundo. Ninguna obra está ajena a su contexto. O sea, no es lo mismo que Pedro Páramo se haya publicado en el año 1950 y algo que en el 2020, ¿cierto? Entonces es importante decirnos por qué en esa fecha, por qué fue importante, pero también muy resumido porque no es lo que nos interesa. Esto es para entrar, es Claro. el juego previo. Y a modo de bisagra entre la introducción y el desarrollo, plantear el corpus del texto, ¿cierto? Corpus. Corpus significa cuerpo. Entonces aquí vamos a definir en qué nos vamos a fijar en nuestra obra. Por ejemplo, ahora, Pedro Páramo. ¿Qué cosas vamos a ver sobre Pedro Páramo? Primero podemos plantear una hipótesis. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una hipótesis de Pedro Páramo? Bueno, la hipótesis, antes que nada, es una pregunta. Siempre se plantea como una pregunta que nosotros mismos vamos a responder. Claro. Entonces, ejemplo. En Pedro Páramo vamos a plantear la siguiente hipótesis. ¿Cómo influye la estructura narrativa en la historia? ¿Listo? ¿Cómo influye? Y ahí vamos nosotros en el desarrollo a responder esa pregunta. Claro, es decir, vamos a entender cómo la organización de ideas que hace el autor o el narrador van a influir en cómo nosotros vamos a comprender esta historia. Ojo que esta es una hipótesis que hicimos nosotros. Ustedes pueden hacer cualquier otra. Aquí hay que ser creativos. Luego de la hipótesis, dentro del mismo corpus, plantear 3 ideas fuerzas, es decir, van a ser nuestra base argumentativa para poder responder a esta hipótesis. ¿Cuáles podrían ser? Lo primero es el uso de anacronías. En Pedro Páramo tenemos muchas anacronías que ya lo vimos en un video anterior, ¿cierto? Entonces vamos a analizar esas anacronías. Primera idea fuerza. Luego podríamos usar como segunda idea fuerza el estilo de habla, estilo indirecto libre en este caso, ¿ya? Porque tenemos el estilo directo, indirecto e indirecto libre, que este es bien raro y acá en Pedro Páramo nos funciona excelente, es un muy buen ejemplo para estudiar eso. Exacto.
Primero, uso de anacronías. Segundo, estilo indirecto libre. Y tercero, tercera idea fuerza, vamos a hablar sobre la concepción de la muerte en la cultura mexicana. Porque la muerte, como ya dijo el profe Alex, es súper importante en este tipo de texto, ¿cierto? Dialogan constantemente los vivos con los muertos. Y a través del desarrollo de esas tres ideas vamos a tener listo nuestro desarrollo. Ojo, Claro. que esta es la parte más importante del ensayo, por lo tanto tiene que ser extenso. Lo que nosotros recomendamos es una página por cada idea fuerza. Y ahí ya tenemos 3 páginas de Claro. nuestro texto. Recordemos que mientras estamos trabajando estas ideas fuerzas, lo importante, recuerde siempre, opiniones personales, ¿cierto? Sus propias reflexiones. Cita del día. Más vale una página escrita por usted que 10 sacadas de Wikipedia. Wikipedia no hace ensayos. Sirve para sacar algunos datos, fechas, algunas referencias, pero recuerde que Wikipedia no es una fuente fidedigna. Si usted pone Wikipedia en su bibliografía, malito. Y es lo mismo que ponga YouTube. Claro, Google. Claro. Es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. No cualquier información que yo entregue en mi texto va a ser necesariamente válida, importante o útil, ¿ya? Cuando yo planteo una opinión, no solo tengo que decir lo que yo pienso y cómo es mi opinión es válido, ¿ya? Tengo que siempre fundamentar lo que estoy diciendo. ¿Cómo hacerlo en este tipo de texto? A través de citas. El gran mal de nuestro tiempo es que la gente cree que todas las opiniones son válidas. Qué frase más polémica, pero es que es verdad, o sea, no porque sea mi opinión está bien. O sea, una opinión tiene que también estar bien estructurada, tiene que tener un fundamento, una fuente, una cita. ¿Ok? O sea, ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué estás diciendo esto? Y ahí cuando tú das tu opinión, tienes que poner la cita. ¿En qué página, en qué parte de la novela sale? Hay muchas formas de citar. La más famosa, APA. Pero lo más probable es que su profesor o su profesora les diga, hágalo de esta forma. Si no se lo dijo, pregúntale o quizá le diga, hágalo como quiera. la más famosa, la cita APA. Usted pone la cita, entre paréntesis, apellido del autor, en este caso Rulfo, coma, la fecha de la publicación. Para finalizar este ensayo literario, conclusiones. ¿Qué entraría acá en las conclusiones? La conclusión es la parte que los chiquillos dejan como más al voleo, como, bueno, ya aprendimos mucho en este texto. No, Me gustó, no me gustó. claro. Las conclusiones también tienen su estructura. La primera parte de las conclusiones sería bueno que nosotros recapituláramos todo lo que dijimos en el desarrollo a través de una breve síntesis. En la primera idea fuerza comprobamos qué, en la segunda qué, y en las conclusiones nosotros damos por fin la respuesta a la pregunta que hicimos en la hipótesis. ¿Cuál era nuestra pregunta? ¿Cómo influye la estructura narrativa en la historia de Pedro Páramo? Ya habiendo trabajado las 3 ideas fuerzas, esa respuesta debería estar clara. Por ejemplo, podríamos decir que el uso de anacronías le otorga un tono fantasmagórico y de confusión a la obra. Igual que el estilo indirecto libre, es decir, cuando habla el personaje y luego empiezan a ingresarse voces sin que el narrador nos ayude a entenderlo, también es una forma de decirnos algo interviene desde afuera, desde el más allá, quizá. Nos da la idea de presencia, de almas, de espíritus, Claro. de cosas que están ahí pero que no se ven. Además pensemos que los personajes, o Juan Preciado en este caso, también está confundido. Entonces al confundirnos a nosotros, entramos en el ambiente del personaje. Y en la tercera idea fuerza de cómo la muerte es algo tan cotidiano en la cultura mexicana y que se plantea de una manera tan natural en la novela Pedro Páramo. Y a partir de esa idea, vamos a darle un panorama general a lo que nosotros comprendimos, ¿cierto? A las ideas que fueron saliendo desde nosotros mismos, de nuestro propio análisis. Y una buena forma de terminar por fin nuestro ensayo es ligar la obra con nuestro contexto presente. O sea, todos los libros no están encerrados en sí mismos. Si la idea de la literatura es que podamos ligar una obra de un tiempo de 1955 con la realidad que estamos viviendo hoy día en 2020. ¿Qué tantas cosas podríamos sacar de Pedro Páramo y llevarlas a nuestra realidad actual? Y así podríamos terminar el ensayo dando pie a nuevas reflexiones. Si termina con eso, yo me enamoro. Un 8 asegurado. Y por favor, no olvide, si citó, al final de su ensayo incluye una bibliografía. ¿Ya? Nosotros entendemos como profesores que ustedes no van a ir a la biblioteca a buscar muchos libros. Sabemos que usted la mayor parte de la información la va a sacar de internet. Por lo tanto, puede escribir una linkografía, también llamada bibliografía web, donde usted va a poner todas las páginas de donde sacó la información. De ese modo nosotros como profes vamos a poder saber cuántas páginas visitó, si usted se aseguró de que las fuentes sean confiables. Ojo con eso, si pone como linkografía El Rincón del Vago o monografías.com, malo al toque, malo. Sí, porque no son páginas confiables, no. Claro. Bueno, quizá algún profe sí se lo acepte. Yo reprobar español, será posible. Bueno, chiquillos, esperemos que saquen el manso 7 en su análisis literario que le haya mandado ese profe de lenguaje. O un 10, no sé cómo sea en su país. Claro, MB. Me- Eso, pues, cabros.
Cuídense, Que estén caleta. bien, que les vaya Recuerden dar bonito. me gusta, suscribirse y difundir este video para que sus compañeros también puedan hacer su informe. También se saquen un 7. Y le puede servir también a los colegas. Obvio Eso. que sí. Chao, cabros. No se copien la hipótesis. Chao, chao.